fractales. En el siglo III, Euclides construyó su geometría a partir de la intuición. Las ideas simples de recta y plano o de otras figuras elementales de la geometría tradicional no tendrían interpretación en la naturaleza vista con detalles más amplios, como tampoco existiría la regularidad y la armonía de los movimientos. Hoy debemos pensar en una nueva geometría, cuyos objetos se presentan muy irregulares y en sistemas caóticos. Es la llamada geometría fractal. Los fractales son los objetos matemáticos que constituyen la geometría de la teoría del caos. Los sistemas caóticos y dinámicos fueron conocidos y descubiertos mucho antes que los fractales. Podemos ver figuras como el triángulo de Sierpinski grabado en tela hace varias décadas atrás del descubrimiento de la geometría en sí. Antes del cálculo se conocían funciones con abruptas irregularidades y discontinuidades, pero los científicos de aquella época supusieron que esas mismas funciones discontinuas eran muy escasas, por lo que las consideraban excepciones a la matemática tradicional y simplemente las dejaban de lado. Un grupo de matemáticos comenzó a darse cuenta que la naturaleza se daba muy seguido el fenómeno de irregularidades y que no eran excepciones como se suponía. Los primeros que empezaron a demostrar teóricamente esta problemática fueron Cantor y Peano, hasta llegar a los años 1880 con Poincaré, al que se lo conoce como el padre de la teoría del caos. ¿A quién le atribuimos hoy el concepto y el nombre de fractales? En el año 1958, Benoit Mandelbrot ingresa a trabajar en los laboratorios de IBM para hacer un análisis del ruido y perturbación. Realizando uno de sus experimentos, encontró un patrón en el comportamiento de las perturbaciones, por lo que comenzó a descifrar una estructura escondida. Descubrió algo similar a jerarquías de fluctuaciones en todas las escalas. Las mismas no podían ser descritas por la matemática estadística de la época. Mientras continuaba con sus tareas, empezó a imaginar qué pasaría si en otros sistemas encontrara patrones similares que no puedan ser descritos con exactitud por la matemática existente. Su visión lo llevó a hacerse una pregunta sencilla: ¿cuánto mide realmente la costa de Inglaterra? Ante cualquier respuesta de cualquier medición, se pueden plantear las siguientes incógnitas: ¿de dónde provienen esos datos y cómo se midieron? La realidad de las mediciones y la geometría tradicional nos muestra que una figura con bordes rectos o redondeados tiene una longitud menor que otra equivalente, pero llena de rugosidades. Resolviendo estas cuestiones, podemos volver a la pregunta de Mandelbrot. La respuesta a cualquier medición debería ser la misma, excepto en aquella en la que se considere la extremista situación de medir cada piedra, cada rugosidad y cada detalle, donde la medición se acercaría a infinito en el marco teórico. Entonces, ¿de qué dependen estas mediciones? Van a depender de la escala que utilicemos para medirlas. Entonces, ¿de qué dependen las mediciones? Van a depender de la escala que utilicemos para medirlas. Estas deducciones son las que condujeron a Mandelbrot a encontrar los patrones en el flujo electrónico. Esas escalas, como Mandelbrot reconoció, poseían un patrón, y ese patrón las relacionaba diciendo que si bien no eran iguales a diferentes escalas, sí lo eran de. Fractal proviene de fractus, que significa roto o no entero. Son conjuntos de números que describen un objeto con dimensión fraccionaria. Es la geometría fractal utilizada para representar formas irregulares. Un fractal procede de estudiar conjuntos de puntos. Los fractales son formaciones gráficas. Todas sus partes tienen procesos iterativos infinitos y también estos poseen propiedades. Son construcciones que se generan a través de iteraciones sucesivas. Son objetos que se identifican gráficamente y tienen dimensión fraccionaria. Existen dos tipos de fractales según el Dr. Sandaló. Los clásicos, que son los conjuntos que se obtienen mediante un proceso geométrico euclidio, por ejemplo, el triángulo de Sierpinski, y los modernos son conjuntos que se obtienen iterando infinitas veces una función de variable compleja. Por ejemplo, el más conocido es el conjunto de Mandelbrot. Tenemos unas imágenes del triángulo de Sierpinski y el conjunto de Mandelbrot. Las características de los fractales. Autosimilitud. Cada fractal está formado por partes más pequeñas que se parecen y tienen dimensión fractal. Al decir que los fractales poseen una dimensión fractal, implica que la misma debe ser no entera y su dimensión de Hausdorff-Besicovitch debe superar su dimensión topológica. Esta dimensión está directamente ligada a los grados de libertad.
Acá hay unos ejemplos de iteraciones en la construcción de un fractal. Acá se va formando el copo de nieve de Koch. Los tipos de fractales que podemos observar se dividen en dos grandes categorías, los lineales y los no lineales. Los lineales se generan a partir de conceptos y algoritmos lineales, como por ejemplo rectas o triángulos. Ejemplo, el triángulo de Sierpinski, el copo de nieve de Koch. Pueden obtenerse mediante trazados geométricos simples, se construyen con un simple cambio de escala. Los no lineales, por otra parte, son formados por números complejos. Debido a esto, se dice que son caóticos. Son generados por computadora y creados por el hombre, ya que son muy complejos. Dentro de ellos podemos encontrar los subtipos que vamos a mencionar a continuación. Los fractales no lineales pueden ser a su vez complejos, que se generan mediante un algoritmo de escape. Para cada punto se calcula una serie de valores mediante la repetición de una fórmula hasta que se cumple una condición, momento en el cual se asigna al punto un color relacionado por el número de repeticiones. Los fractales de este tipo requieren de millones de operaciones para ser generados. Las órbitas caóticas son un tipo de modelo que nació con un estudio sobre órbitas caóticas desarrollado por Edward Lorenz. Los autómatas celulares. Los autómatas celulares fueron utilizados por primera vez por los matemáticos John von Neumann y Stanislaw Ulam en 1948 para representar la reproducción en algunos sistemas biológicos. Un autómata celular es un sistema dinámico discreto, cuya función asociada toma un conjunto finito de valores. Funcionan con sencillas reglas que colorean zonas a partir del color de las adyacentes. Y finalmente, el plasma. Estructuras como el plasma o las imágenes de difusión dependen en cierta medida del azar, por lo cual son únicas e irrepetibles. Ello se debe a que no es un proceso determinista, sino totalmente aleatorio. Consiste en un patrón único e irrepetible de colores. Yo voy a contarles acerca de las aplicaciones generales de los fractales. El mundo de los fractales es muy amplio y cada una de sus aplicaciones se desarrolla de manera extensa. La geometría fractal es utilizada desde el arte hasta la ciencia. Los artistas lo utilizan para hacer cuadros y en la ciencia es utilizada, por ejemplo, para el cálculo de la edad de los pinos. Las plantas en general son una fuente casi inagotable de ejemplos de fractabilidad en la naturaleza. La geometría fractal se caracteriza por ser iterativa, y el pino en crecimiento refleja esa iteratividad. En primavera, en la punta del tallo principal, salen varias ramas, que se detiene su crecimiento en invierno, pero al llegar primavera nuevamente, repite el mismo patrón. De cada rama salen a su vez varias ramas en diferentes direcciones, y así sucesivamente cada año. Contando los nudos de ramificación de las ramas, se puede conocer la edad del árbol. Como vimos, este es un ejemplo que se presenta en la naturaleza. Su aparición se da a menudo, aunque evidentemente solo hay un número finito de iteraciones, pero hay multitud de ejemplos debido a la propiedad iterativa de los fractales. Uno de estos ejemplos que vemos es de las montañas. La formación de las montañas tiene una geometría fractal, igual que las formas de los rayos, la forma de las ramas de los árboles, como vimos en el pino. Por otro lado, tenemos las comunicaciones. Se ha demostrado que el tráfico de los paquetes a lo largo y ancho de Internet sigue un modelo que se comporta como un fractal. Gracias a estos modelados se podrían disminuir la pérdida de paquetes y mejorar así el rendimiento de la red. Otra utilidad, como vemos en la imagen, es en el mundo de las comunicaciones la fabricación de fractales. Y es que una antena en forma de algún objeto fractal puede mejorar el rendimiento del equipo en mucho menos espacio, ya que, como vimos, la longitud va rellenando el plano. También tenemos la medicina. Un ejemplo claro que se da es la forma del crecimiento que tienen los tejidos, que su comportamiento es fractal. De hecho, ciertas investigaciones relativas al cáncer demuestran que el crecimiento de estos se rigen por estos objetos geométricos,
crecen en la frontera donde hay hueco y de forma lineal, no exponencial como se creía. Arriba a la derecha vemos una imagen de un fractal romanesco del mundo vegetal. La economía también se ha comprobado que el cambio de los precios de los activos de las empresas tiene un comportamiento fractal. Esto implica que deben basarse en modelos fractales para obtener mejores predicciones de cambios, como vemos un ejemplo en la imagen de abajo. Para finalizar, tenemos comprensión de imágenes, que comprimir una imagen, como vemos en la derecha de un helecho, no es difícil. Haciendo uso del teorema de collage, debemos encontrar un sistema de funciones iteradas y la aplicación reiterada de dichas transformaciones permite obtener la imagen procesada en cuestión. En los sistemas caóticos, las formas fractales se observan en la dinámica evolutiva de los sistemas complejos. Dicha dinámica consta de ciclos que a su vez forman parte de ciclos más complejos, los cuales forman parte del desarrollo de la dinámica de otro ciclo. Y estas evoluciones dinámicas de todos esos ciclos presentan similitudes propias de los sistemas caóticos que hemos visto anteriormente. Para finalizar, las manifestaciones artísticas. El método que siguieron compositores como Beethoven, Mozart, ya sea de manera intencionada o no, era mediante la analogía entre la dimensión fractal y el número, la disposición de las diferentes notas de la obra o pieza. Aplicaciones de los fractales en la informática tenemos muchas y muy variadas. Una de las más comunes es generar contenido de forma automática. No solo imágenes bonitas como esta que están en todos lados en la internet, sino que también podemos generar mundos enteros. Podemos generar estructuras sumamente complejas a partir de simples reglas matemáticas. Un ejemplo clásico es Minecraft o cualquier mundo generado abierto en el cual tenemos que generar enormes cantidades, enormes distancias a las cuales se pueden recorrer en el juego, pero a la vez no podemos guardar todos esos datos en memoria. Imagínense que tuviéramos que guardar en memoria, en disco, para cada mapa, cada una de esas posiciones, ¿no? De cada cuadrito en memoria. Sería una locura. Y aparte estaríamos limitados en la cantidad de mapas que podríamos tener. La generación automática de contenido permite, ya sea con fractales o no, generar amplias cantidades de contenido a partir de simples reglas matemáticas. El caso es que esto es sumamente útil al momento de generar paisajes. Vamos a ver un ejemplo más sencillo en 2 dimensiones. Aquí podemos ver el corte de una montaña, un corte transversal. Vamos a comenzar de cero y vamos a ver que arranca con una línea recta. Y otra cosa que podemos apreciar es que no importa cuánto nos acerquemos a la imagen, siempre se mantiene el mismo patrón. Esto es muy importante de notar porque es una de las características esenciales que tienen los fractales, que no importa cuánto nos acerquemos, siguen generando el contenido. Ahora bien, volviendo a lo nuestro. ¿Por qué esto es sumamente importante? Porque hoy en día requerimos constantemente de creación de contenido. Y créase o no, tenemos mucha música creada de forma fractal, tenemos muchos paisajes creados de forma fractal. Y está surgiendo incluso como una especie de arte en este sentido, puesto que hay imágenes sumamente complejas y de hecho es común que a partir de fractales ya conocidos se empiecen a buscar nuevos fractales partiendo de las mismas reglas con pequeñas modificaciones y se van obteniendo nuevas figuras y bueno, es interesante. Aquí están los repositorios de donde se obtuvieron las demostraciones anteriores. Los recomiendo sumamente, son todos software libre, así que pueden utilizarlos para aprendizaje o para lo que gusten. Ahora, otra cosa de la que quería hablar son de la compresión de imágenes mediante fractales.
Quiero que imaginemos un segundo una imagen en blanco y negro y bueno, imaginemos que la dividimos así, ¿no? En secciones, en cuadrados. Ahora bien, existe algo que se llama transformación lineal. Para aquellos más apegados a la matemática, es una herramienta matemática que nos permite crear, transformar, en términos sencillos, un vector de un espacio a otro, de un espacio vectorial a otro. La cuestión es que a partir de fractales nosotros podemos buscar estructuras del tipo fractal que sean similares a ciertos sectores de la imagen, se aplican transformadas en todos estos cuadraditos que ven aquí hasta encontrar un patrón que para un cuadradito en particular que sea lo más parecido posible, y luego en lugar de guardar la imagen se guardan esos patrones, esos fractales los guardamos. Esto permite comprimir una imagen un montón. Si no mal recuerdo, estamos hablando de una compresión 1:8. Pero hay una razón por la cual no se usa tanto hoy en día, y es que es pesada, es una compresión difícil de hacer, porque imagínense ustedes que para cada uno de estos cuadrados, que para una imagen real son muchísimos, tienen que intentarse numerosas veces la aplicación de transformadas para encontrar la transformada correcta que efectúe la mejor compresión. Aquí podemos ver la imagen de un modo, una imagen muy sencilla. Después de la compresión y durante la compresión vemos, bueno, durante el proceso inverso, cómo va transformándose la imagen de vuelta a lo que era originalmente, ¿no? Este proceso, el proceso de volver de la imagen comprimida a la imagen normal, es sumamente rápido porque uno ya tiene las transformadas, pero al revés, ir de una imagen común a la compresión mediante fractales es un proceso matemáticamente complejo y pesado para los procesadores. Esto se le llama una compresión asimétrica. Esta imagen y la anterior provienen de este repositorio. Lo recomiendo sumamente. Esta persona implementó este algoritmo de forma libre también, totalmente libre. Este algoritmo, el algoritmo en general de compresión mediante fractales, estuvo licenciado un tiempo, lo que de hecho fue en parte lo que llevó a que no se usara tanto, aparte del hecho de que no es tan bueno como JPG. Pero bueno, recomiendo este repositorio una vez más, completamente gratuito, todo el contenido. Y bueno, a grandes rasgos esas son las aplicaciones de las cuales queríamos hablar.